Bueno, hasta el momento nosotros hemos visto lo que son la semejanza de triángulos y vimos cómo se aplicaba en ella el teorema de Tales, ¿cierto? Fue lo último que vimos. Bueno, resulta que nosotros hemos visto que para identificar triángulos semejantes o figuras semejantes se debían de cumplir dos condiciones. ¿Quién recuerda cuáles son esas dos condiciones? Creo que era que sus ángulos sean semejantes. Que sus ángulos sean semejantes. ¿Y cuál era la otra? Si son proporcionales. ¿Qué cosa? Sus lados. Ah, ok. Bien, muy bien. Pero en otras palabras, los ángulos serían que sus ángulos fueran congruentes. ¿Listo? Las dos condiciones para determinar si dos figuras son semejantes eran que sus ángulos fueran congruentes, es decir, de la misma medida, y que sus lados fueran proporcionales. ¿Listo? ¿Qué quiere decir proporcionales? Pues ya lo estamos viendo en matemáticas, que aumente o disminuya en la misma razón. Quiere decir que si un lado mide 2 centímetros y está a razón del doble, entonces el más grande debe medir 4. ¿Sí? O si mide 6, el más grande debe medir 12. O si está a razón del triple, si el lado mide 2, el lado correspondiente debe medir 6. ¿Listo? Si está a razón del triple. Eso es lo que significa proporcional, que lo estamos viendo en matemáticas. Bueno, este tema dice criterios de semejanza de triángulos. ¿Qué son esos criterios? Pues son algunas características con las cuales nosotros no necesitamos comprobar las dos cosas que acabé de mencionar en el mismo momento. ¿Sí? Los criterios son aquellas características que cumplen los triángulos para poder determinar a simple vista si son semejantes o no. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos una situación, hay dos triángulos, el triángulo ABC, que es el triángulo del lado izquierdo, que solamente se le conoce un ángulo, es el de 62 grados. Y tenemos al lado derecho un triángulo aparentemente semejante, ¿sí? Porque tiene la misma forma, aparentemente, ¿no? El triángulo se nombra, esa comilla que viene arriba de las letras, se lee prima, ¿ya? A', B', C', sería el triángulo que están allí. Bueno, aparentemente parecen semejantes, pero ahí está la pregunta, ¿es posible determinar si los triángulos ABC y A', B', C' son semejantes? Bueno, recordando la definición que tenemos, que tenemos de semejanza, debemos cumplir las dos condiciones. Entonces, pregunta, con solamente observar los ángulos que están allí, ¿podemos determinar que todos sus ángulos son congruentes? ¿Sí? Sí, profesor. Ok, ¿por qué sí? Por la medida. Ok, muy bien. Pero para yo poder determinar que los tres ángulos sean congruentes, debo conocer los tres ángulos. Ahora cambio la pregunta. ¿Conozco los tres ángulos? No. No, ¿cierto? No podemos, no conocemos los tres ángulos, por lo tanto no podemos decir que los tres ángulos son congruentes. ¿Qué tal que se mida 62 y los otros dos midan distinto? Bien, no lo sabemos. Ahora, si hablamos de los lados correspondientes sean proporcionales, sería menos, porque no conocemos ni un lado. Miren, no me están dando ni un dato que represente los lados de los triángulos. Así que tampoco podemos determinar así si los triángulos son semejantes. Aquí es donde entran en juego los criterios. ¿Sí? Miren, por ejemplo, una forma de determinar si son congruentes es superponiendo. ¿Qué es superponiendo? Pues colocando un triángulo sobre el otro de manera que coincidan en un ángulo. ¿Sí? Los dos triángulos coinciden
en este ángulo de aquí. Y si dos figuras coinciden en un mismo ángulo, ¿qué podemos decir de ese ángulo? ¿Que es congruente? Que son congruentes, es decir, que son de igual medida. Muy bien, ahora miren, ya conocemos no solamente el ángulo de 62, que es igual, sino que ahora, sin conocer la medida del ángulo C, podemos decir que ya tenemos otro ángulo congruente. Ya tenemos dos ángulos congruentes, pero eso sigue siendo insuficiente para determinar que los triángulos sean semejantes. ¿Sí? Porque recuerden, debo conocer los tres ángulos y debo conocer los lados para determinar si son proporcionales. Eso a partir de la definición, ¿no? Pero repito, este tema lo que hace es darnos ciertas características o ciertos atajos para saber si dos triángulos son semejantes sin necesidad de aplicar la definición literalmente. ¿Listo? Bueno. Aquí se repite, miren. Para determinar si dos triángulos son semejantes, basta con comprobar si cumplen algunos criterios que exigen menos condiciones que la definición. Es lo que acabo de decir, ¿bien? Los criterios me ayudan a determinar si dos triángulos son semejantes sin necesidad de cumplir las dos condiciones de la definición de semejanza. Ni ángulos congruentes, ni lados proporcionales. Los criterios son tres, ¿no? El primero de ellos se le conoce como ángulo-ángulo. Su nombre ya lo está diciendo. Si conocemos un par de ángulos, solamente el par de ángulos congruentes, ya podemos decir que los dos triángulos son semejantes. ¿Listo? Y esa es la forma de representarlo. Con esta simbología matemática es que se representan dos triángulos que son semejantes. ¿Listo? Ahí lo que está diciendo es el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B', C'. ¿Listo? Aprendámonos esa simbología para que la reconozcamos siempre que la veamos. ¿Listo? Entonces repito, el primer criterio se le conoce como ángulo-ángulo. Y significa que con conocer dos ángulos correspondientes congruentes, ya podemos decir que los dos triángulos son semejantes. ¿Será que este criterio me aplica a los triángulos de la situación inicial? Sí. ¿Qué terminamos conociendo aquí? Tenemos este par de ángulos congruentes y al superponer los triángulos determinamos otro par de ángulos congruentes. Ya tenemos dos pares de ángulos congruentes. ¿Me será suficiente bajo este criterio determinar que los dos triángulos sean semejantes? Sí. Sí. Claro que sí. ¿Sí ven? Entonces ahora sí podemos afirmar que estos triángulos son semejantes. Solamente con conocer un par de ángulos congruentes. Eso sí, los ángulos deben ser correspondientes. Es decir, si yo tengo dos triángulos que son aparentemente semejantes, por ejemplo, pongamos este triángulo con este otro de aquí, ¿sí? Aparentemente son semejantes, pero si yo conozco este ángulo y este ángulo, pero en este pequeño conozco el del lado izquierdo y en este conozco el del lado derecho, ¿será que puedo aplicar este criterio para decir que esos dos triángulos son semejantes? ¿No? No. Claro que no, porque los ángulos no son correspondientes. ¿Sí ven? Por eso no puedo determinar que son semejantes estos dos. Entonces la condición aquí, en este primer criterio, es que los ángulos que determinen sean congruentes deben ser correspondientes, es decir, ubicados en la misma posición en ambos triángulos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acerca de ese criterio? Ok, bueno.
El siguiente criterio se le conoce como lado, ángulo, lado, ¿sí? Aquí tenemos pues unas, miren, al lado de los criterios aparecen las dos letras iniciales de los elementos geométricos que lo componen, ¿no? Ángulo, ángulo, pues doble A. Lado, ángulo, lado, pues tenemos lado, ángulo, lado, ¿sí? L-A-L. ¿Listo? Bueno, igual, los criterios siempre tienen el nombre de lo que nosotros vamos a observar en los triángulos. Vamos a observar dos lados, pero además de eso, el ángulo que está en medio de ellos dos, ¿sí ven? El mismo nombre me lo está diciendo. Vamos a observar dos lados y el ángulo, perdón, que está en medio de ellos dos. ¿Listo? Dice así: dos triángulos son semejantes si tienen dos pares de lados correspondientes proporcionales y los ángulos comprendidos entre ellos son congruentes. Observen este par de triángulos que tenemos aquí. Para empezar tenemos el ángulo correspondiente congruente, ¿cierto? Ambos miden 75 grados. Pero nos falta determinar si los lados son correspondientes. Perdón, son proporcionales. Los lados correspondientes son proporcionales. Y ustedes ya saben cómo saber si los lados son proporcionales. ¿Qué hacemos? ¿Qué formamos? ¿Una qué? Una razón. Correcto, una razón. Recuerden que debemos formar en el mismo orden, ¿no? Es decir, podemos empezar con el triángulo pequeño, luego el triángulo grande, o el triángulo grande y luego el triángulo pequeño. ¿Listo? Empecemos con el triángulo pequeño. La primera razón que se forma es 5 es a quién. 7,5. Correcto, 5 es a 7,5. Profesor, en el 75, 7,5. 7,5, el del lado izquierdo del triángulo grande, 7,5. Listo. Y la otra razón es ¿quién? 7 es a 10,5. 7 es a 10,5. Listo. Entonces, para determinar que estas dos razones son iguales, forman una proporción, debemos dividir pues, esos valores, ¿no? O multiplicar en X. ¿Se acuerdan? La propiedad fundamental. Como quieran. Tienen las dos maneras. Dividir las dos razones o multiplicar en X y debemos obtener el mismo resultado. Profesor, 7,5 por 7 da 52,5. 52,5, correcto. ¿Y 5 por 10,5? Ya lo estoy haciendo. ¿También da lo Da mismo? 52,5. Entonces miren, esos dos lados correspondientes son proporcionales. Entonces ya se está cumpliendo las dos cosas que necesito aquí. Solamente necesito dos pares de ángulos, dos pares de lados correspondientes proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos deben ser congruentes. ¿Qué pasaría si no conozco este ángulo de 75, sino que conozco el ángulo que está aquí? ¿Será que ese criterio me ayuda? Pues yo diría que sí. Porque en ese criterio no son los lados. Van los lados y un par de ángulos. Y el ángulo debe estar ubicado en una posición estricta. ¿Cuál es esa posición en que debe ir el ángulo? No arriba, no necesariamente, sino que debe tener un lugar específico cuando se vaya a observar este criterio. En las esquinas. Bueno, pues un ángulo es una esquina. Pues Chicos, no deben de estar en el mismo lado. no, chicos, el ángulo debe estar en medio de los dos lados que se conocen. Esa es la posición específica que debe cumplir el ángulo. Debe estar ubicado en medio de los dos lados que se conocen. Por eso, si yo conozco estos dos lados y conozco el ángulo que está aquí en la parte derecha, no puedo aplicar este criterio. ¿Por qué? Porque el ángulo no está comprendido entre los dos lados. ¿Sí ven? La única forma de que esto me pueda servir es que yo conozca el lado que está en la parte inferior. Allí sí, porque el ángulo estaría comprendido entre
dos lados correspondientes proporcionales. ¿Listo? Bueno, y ese es el criterio número 2. Bueno, y el tercer criterio, el último, porque son 3, es el criterio LLL, ¿sí? Es decir, tenemos los 3 lados. Pero ¿cuál es la condición que deben cumplir esos 3 lados? Que deben ser proporcionales. ¿Listo? Entonces, miren, tenemos un criterio en donde no necesitamos conocer los ángulos, sino que basta con tener los 3 lados y además de eso, que deben ser proporcionales. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos 2 triángulos. En ambos triángulos conocemos sus 3 lados, pero falta determinar si son proporcionales. ¿Cómo hacemos eso? Pues ya sabemos que aquí vamos a llamar cuántas razones. 3. 3. Muy bien. Vamos a hacer entonces la razón al contrario. Ya hicimos el ejemplo de arriba, empezando por el triángulo pequeño. Vamos a hacer estas razones empezando por el triángulo grande. Entonces tenemos la primera razón. 8 es a 4. Correcto. 8 es a 4. Tenemos la siguiente. 12 es a 6. y por último 10 es a 5. Listo. ¿Cuánto les da el cociente, o sea, la división de esas 3 razones? 2, profesor. En todas 3, ¿verdad? Ujú. Perdón, puse un 2 y es un 5. Les da 2, 2, 2. Los 3 cocientes me dio el mismo resultado. ¿Sí? Que esa es la llamada, ¿qué? Razón de proporcionalidad, ¿no? Entonces, ya podemos decir que esos 2 triángulos son semejantes bajo el criterio de lado, lado, lado. Características de ese criterio: los 3 lados son proporcionales. ¿Sí? Con uno de ellos, con tan solo un par de lados correspondientes que no sean proporcionales, se tumba por completo la semejanza. Ya no serían semejantes. ¿Listo? Si ustedes de pronto están comprobando y ven que en los 3 lados, uno de ellos, solamente en uno, la división dio diferente, los triángulos no son semejantes. ¿Listo? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Igual esto lo tienen desde la semana pasada, o sea que ya debieron haberle hecho lectura o transcrito en el cuaderno. ¿Listo? Bueno, entonces recordemos los nombres, ¿no? Ángulo, ángulo, representado con AA. Lado, ángulo, lado, representado con LAL. ¿Sí? El mismo nombre me está diciendo la posición del ángulo. Miren, por favor recuerden. El ángulo debe estar en medio de los 2 lados. ¿Listo? Y tenemos el último que es LLL. Lado, lado, lado. ¿Bien? Aquí tenemos los 3 criterios. Vamos entonces a observar solamente un par de triángulos y vamos a determinar qué criterio cumplen. ¿Listo? Muy grande. Lo voy a ampliar un poquito. Bueno. Dice así. Identifica en cada caso el criterio que permite afirmar que cada par de triángulos son semejantes. A y B. Tenemos un par de 2 pares de triángulos. En el primer ejercicio, el A, los 2 triángulos. ¿Qué criterio puedo usar para determinar si los triángulos son semejantes? El 3. Puede El 3, utilizar LLL. Correcto. El criterio que puedo utilizar para determinar si son semejantes es el criterio número 3, el que dice L, L, L. ¿Listo? Lado, lado, lado. Lo único que debemos ya observar es si cumple con la proporcionalidad, es decir, si sus lados correspondientes son proporcionales. Ya sabemos qué criterio usar, ahora vamos a determinarlo. Formamos las 3 razones, empezamos como quieran, recuerden que el orden en que ustedes empiecen no importa.
Lo que importa es que usted lo haga en el mismo orden en las tres razones, ¿sí? Por ejemplo, 2,5 es a quién? 3. 3. A 3. 3 es a, 3,5. ese es un 6. ¿Listo? A un 6. Es un 6. 3 es a 3,6. Y el último, 4,5. Es a 5,4. Eso es 5,4. 4,5 a 5,4. correcto, 4,5 es a 5,4. ¿Cuánto les da las tres divisiones? 0,83. Pero el 3 es periódico. 0,83 periódico. ¿En las tres? Sí, señor. ¿Listo? Dio lo mismo. Entonces, bajo el criterio de lado, 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 puedo determinar que este par de triángulos son semejantes. ¿Y cómo escribimos eso? Pues decimos triángulo, el primero, A, B, C, triángulo A, B, C, es semejante, usamos aquí, es semejante, con ese símbolo, al triángulo DEF. ¿Listo? Ojo con esa simbología. El triángulo ABC es semejante al triángulo DEF bajo el criterio de lado, lado, lado. ¿Listo? Muy bien. Ahora miremos el segundo par de triángulos. ¿Qué criterio puedo usar? El primero, Primero, Es Primero, ángulo, ángulo. ángulo, ángulo. recto. El criterio ángulo, ángulo. Vamos a ver si es cierto. Que esos dos ángulos deben ser correspondientes. Miremos. Pregunto, estos triángulos se puede decir que están como en desorden, ¿no? Sí. Exactamente. Correcto. Entonces tenemos los dos ángulos. Los correspondientes son el ángulo P, en el pequeño, ¿es correspondiente a quién? Y, sí, ya es sí, al triángulo, y al ángulo I, perdón, que también mide 45. Y el ángulo Q es correspondiente a J. el ángulo J. Entonces ya tenemos los dos ángulos correspondientes congruentes. Es lo único que necesito saber para decir que los ángulos son semejantes. Entonces mire que aquí no hay necesidad de aplicar las razones, simplemente debemos observar cuánto mide el ángulo. Entonces ya puedo determinar la conclusión. ¿Sí? Triángulo PQR, haciendo el orden alfabético, ¿no? PQR es semejante, símbolo de semejanza, al triángulo IJK es IJK. Vamos a la letra K, esa que no se ve mucho. ¿Listo? Aquí ya he concluido con eso, que los dos triángulos, el PQR y el IJK, son semejantes bajo el criterio de ángulo, ángulo. ¿Listo? Chicos, ¿dudas? mañana. Bueno, este tema está muy fácil. Profesor, yo le iba a hacer una pregunta. Contame. Cuando dos ángulos no son, los triángulos no son congruentes, ¿Tres ángulos? ¿cómo se simboliza? Pues no hay simbología, porque no son. Esa simbología solamente es cuando son semejantes. ¿Listo? Cuando no lo son, pues no hay. Ah, ok. ¿Listo? Bueno. Y paso acá. ¿Listo? Entonces miren, ya hoy solamente tiene una página. Bueno, esta actividad, la número 3, es para entregar el 15 de octubre. ¿Listo? 15 de octubre. ¿En qué consiste la actividad? Lo que acabamos de hacer en el ejemplo. Van a observar cada pareja de triángulos y van a determinar
si son semejantes y bajo qué criterio. ¿Listo? Determina si cada par de triángulos son semejantes o no. Indica el criterio que aplicaste en caso de que lo sean. ¿Listo? Está clara la actividad, solamente observan los triángulos, miran qué se conocen, qué criterio puede usar, y cuando ya encuentren el criterio, si hay necesidad de hacer las razones, cuando conozco los lados, pues las hacen, y siempre vayan a concluir con la simbología. ¿Listo? Por favor. ¿Alguna duda? Profesor, ¿Sí? pero entonces, ahí en la primera, que no tiene ¿No se conoce ese ángulo? eso. Pero, ¿sabes que para ese ángulo no necesito mirar la medida? Porque nosotros sabemos que un ángulo que cumpla con esa condición. Exactamente. Sí, yo les dije, siempre que vean este cuadrito en una esquina de un ángulo, es porque es un ángulo de ¿cuánto? 90 grados. Correcto. 90 grados. Entonces, por eso ahí no me muestran la medida, solamente con el cuadrito en la esquina, ya me está diciendo que es un ángulo de 90 grados. ¿Bien? Ok, ¿alguna otra duda? No, profesor. Tengo sueño. La próxima clase es a las 9. Déjeme dormir una hora. Por favor. Profesor, Dime, sino que yo tengo un problema con la C. ¿con la qué? ¿Con la C? Sí, Ok, cuéntame. sobre los grados, sino que hay solo 2, en el chiquito hay 3, en el Ok. segundo hay 2. Bien, pero hay uno solito, un solo ángulo que ya me está diciendo que los dos triángulos no son semejantes. ¿Cuál es? El 50, 32. Exactamente, el de 50 y el de 40. Ya ese par de ángulos ya me está diciendo que los triángulos no son semejantes, por lo tanto no aplica ningún criterio. ¿Ya? Bueno, ya les saqué la C.